Continuamos con la última conferencia del día. El tema, cambios tributarios realizados en el entorno COVID-19, con el expositor, el contador público colegiado Luis Castro Gálvez. Contador público colegiado, ha realizado estudios en Derecho y Ciencia Política. Cuenta con 25 años de experiencia en fiscalización tributaria. Su trayectoria profesional le permitió ocupar cargos directivos en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, como el de gerente de fiscalización de la Intendencia de Principales Contribuyentes. Ha sido profesor universitario en dos de las más prestigiosas universidades particulares del país. Además, contamos con la participación del contador público colegiado Felipe Neri Guaroto Tupac, quien cumplirá el rol del moderador. Contador público colegiado, magíster en contabilidad con mención en auditoría y control de gestión. Fue decano del Colegio de Contadores Públicos de Junín y director de instituciones como Caja Huancayo, Cámara de Comercio de Huancayo y Senati. Trabajó en SUNAT Intendencia Región de Junín. Actualmente es asesor tributario y consultor de empresas en la región central del país y socio fundador de Guaroto Auditores y Consultores. Es el presidente del Comité Nacional de Tributación de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Cedamos la palabra al señor Felipe Guaroto. Gracias, Sandra. Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Sandra, ¿me escucha? Bien. Bueno, en primer lugar, mis palabras iniciales son de saludo al contador público colegiado Rogelio Regalado, presidente de la Junta de Decanos, a los miembros del Consejo Directivo y a todos los decanos y colegas que están presentes en esta conferencia virtual a la que ya nos hemos estado acostumbrando los últimos tiempos. Asimismo, felicitar pues a la Junta de Decanos por este ciclo de conferencias, ¿no? Con motivo de la conmemoración del 61 aniversario del Día del Contador Público y de la Ley de Profesionalización, Ley 13253 del Contador Público. Antes de ceder la palabra a nuestro expositor de la conferencia que nos toca ahora en el área de tributación, quisiera señalar brevemente mi posición respecto al contexto del estado de emergencia por la pandemia del COVID que nos encontramos desde el 16 de marzo. Este estado de aislamiento general, social, obligatorio, por el desastre natural biológico decretado a nivel mundial por el organismo de salud, realmente nos ha ubicado pues en un escenario bien difícil y realmente nosotros los peruanos hemos asumido una tarea de afrontar esta pandemia con muchas dificultades en el área de salud, pero igualmente en el área de tributación, en la tarea que nos corresponde, igualmente tenemos pues muchísimos problemas y frente a este estado de emergencia sería necesario señalar cuál ha sido la posición o cuál ha sido la reacción del Estado, del gobierno, ¿no? En primer lugar, señalaron la ampliación de plazos de cumplimiento de obligaciones tributarias, luego la suspensión de plazos y finalmente la posición de la SUNAT frente al incumplimiento de algunas obligaciones tributarias, ¿no? Es decir, sobre la aplicación de la facultad discrecional en algunas actividades o tareas formales de los contribuyentes. También merece nuestro análisis la emisión de normas tributarias en este ambiente de COVID que hemos estado viviendo, ¿no? Hemos visto con claridad temas tributarios, normas tributarias sobre mermas y desmedros, régimen especial de depreciaciones, el régimen de pagos a cuenta del impuesto a la renta, la suspensión y
el arrastre de pérdidas, temas que vamos a abordar el día de hoy con nuestro expositor central. Entonces, sin mayor preámbulo, cedo la palabra pues a nuestro expositor de la conferencia, el señor Luis Castro Gálvez. Al final habrá un bloque de preguntas para que los espectadores podrían señalarlos y escribirlos. Adelante, Luis. Felipe, mil gracias. Gracias por esta introducción. Creo que ha sido realmente muy bueno que nos señales el parámetro sobre el cual estamos tratando el día de hoy. Mil gracias por esa introducción. Me hace mucho más fácil tocar el tema. Igualmente, gracias a la Junta por la invitación. Gracias, Sandra, por la ayuda. Gracias, Jorge. En realidad, muy agradecido, y vamos para ver cómo hacemos esto bastante entretenido y bastante dinámico. Me pasa la voz, Sandra. Ok, yo entiendo que ya está la presentación, ¿verdad? Entonces, dicho eso, vamos a intentar señalar algunos temas que creo que son importantes. Veamos lo que vamos a ver el día de hoy y cuánto tiempo vamos a verlo. Aproximadamente lo debemos terminar en unos 40 minutos, así que de repente un poco antes, con la finalidad de poder conversar con las personas que estén viendo la presentación. Dicho eso, vamos a ver algunos temas. Gracias, Sandra. Sandra me dice, tengo 35 minutos exactamente. Entonces, a las 8:56 termino el tema. Perfecto, Sandra. Dicho eso, vamos a ver lo siguiente. Hoy día vamos a ver un tema que es un resumen: mermas y desmedros, régimen especial de depreciación, pagos a cuenta, arrastre de pérdida. Fíjense, un tema que es importante en esta parte del resumen, y yo lo que quiero con ustedes es resaltar lo siguiente. De repente, ustedes pueden visualizar esta línea de acá. Acá estamos nosotros, fíjense. Perú. Perú en el 2018, 4% de crecimiento, en el 2019, 2.2%, estábamos por encima de la región, y fíjense ahora 2020. En el 2020, una caída del 14% aproximadamente, 13.9%, pero señores, hay esperanza. En el año 2021 está pensado lograr una recuperación del 6.5%, que también va a ser la más grande de la región. Estimados amigos, esto lo que ha generado, en pocas palabras, es lo siguiente: alrededor de el país se ha producido en las empresas una menor utilidad, una menor liquidez y una menor inversión durante todos estos meses de la pandemia. Una menor utilidad, obviamente, porque había 3 meses que no se ha vendido. Una menor liquidez porque muchas de las empresas tuvieron que hacer frente con 3 meses de ingresos menos, tuvieron que hacer frente a los mismos gastos, y una menor inversión. En este contexto de la menor utilidad, menor liquidez y menor inversión, el gobierno dio una serie de cambios normativos con respecto a renta. Esos cambios normativos trataron de atacar estos conceptos que estamos señalando. El caso de la menor utilidad, tratado de verlo, y espérate, hay un tema: vas a generar pérdidas posiblemente muchas de ustedes, entonces le voy a dar un cambio en arrastre de pérdida. Una menor utilidad, ¿sabes qué? Hay algunos problemas que vas a tener, te voy a ayudar con el cambio de desmedro. Una menor liquidez, te voy a ayudar a reducir los pagos a cuenta, y una menor inversión, te voy a ayudar a favorecer la compra de los activos fijos. Entonces, señores, si ustedes quieren pensar este tema de manera macro, yo podría decirles lo siguiente: la idea fue buena. De nuevo, la idea fue buena. Lo que estuvo mal, estimados amigos, entre estos conceptos que vemos acá y estos cambios que estuvieron acá, fue la implementación. ¿Y por qué creo que estuvo mal? Porque en los detalles se ha perdido justamente la intencionalidad de los cambios. Vamos a avanzar de a poco y vamos a ir viendo cómo se ha ido perdiendo. Vamos a ver mermas y desmedros. Estimados amigos, en el caso de mermas y desmedros, ¿ya?, el cambio normativo, si bien menciona ambas, sin embargo, solo ha ocurrido en desmedro. Los conceptos de definición no han cambiado. Los conceptos usados en la norma
no han cambiado. La merma sigue siendo la pérdida física en volumen, peso, cantidad, y el desmedro sigue siendo la pérdida de orden cualitativo y regularidad. No ha habido cambios en las definiciones. Sin embargo, el cambio en las definiciones era algo que es sumamente necesario, pero no se ha considerado en esta reforma que se dio producto de esta crisis. ¿Cómo que era necesario un cambio en las definiciones, Lucho? Nos parece sumamente fácil entenderlo, pero no es tan fácil. Fíjense que se ha producido una serie de discusiones en donde ni la propia administración tenía claro el concepto de merma, y el tribunal corrige el concepto y le dice, oye, por si acaso, acá es merma y no es desmedro. Así, por ejemplo, para la administración, y en este caso yo coincido con ella, la pérdida física entre el inicio y el final de un viaje que viene de productos a granel, obviamente que es merma. Sin embargo, hay todo un tema de pelea con respecto a las roturas de las botellas. En el caso de las roturas de las botellas, el tribunal, SUNAT dijo, oye, se han roto, perdió la calidad, por lo tanto es desmedro. Mientras que el tribunal fiscal, considerando la otra parte de la definición, dijo, oye, se destruyen porque tienen una naturaleza débil y por lo tanto cae dentro del concepto de mermas. Igual en el concepto de planchas, aun cuando una parte de ellas era posible ser vendidas. Entonces, ojo, los conceptos de mermas y desmedro no son conceptos pacíficos sobre los cuales todos los tenemos claro. Ha generado, si ustedes buscan alrededor de la resolución del Tribunal Fiscal y las mismas consultas, hace una serie de discusiones por parte de los especialistas para saber, oye, ¿es merma o es desmedro? Pareciera fácil si uno solamente analiza la definición, pero la casuística nos dice que hay mucha dificultad en el entendimiento de las mismas. Fíjense que en el caso de roturas de existencias en los hoteles, la administración tributaria sigue manteniendo que la posición de que es desmedro, pese que acabamos de hablar, en el caso de las roturas de botellas, en el caso de la industria cervecera, el tribunal ya dijo que era por la naturaleza débil y por lo tanto merma. Entonces, señores, en la protección de frutas y verduras, ahí sí no hay duda, es desmedro. Y acá, estimados amigos, acá es el tema donde de repente deberíamos prestarle un poquito de atención. En el tema de los bienes que no pasaron el control de calidad. Señores, este tema para efectos de las empresas e industriales es sumamente importante y el tribunal ya lo conceptualizó como desmedros. Entonces, tema importante porque la mayoría de las personas en muchas industrias lo consideraron como merma y a la hora de pasar por efectos de discutir con la SUNAT, se encontraron con una posición diferente. En la pérdida de valor de corte de vidrios, obviamente ya se señaló la posición anteriormente. Bien, han pasado años con estas definiciones y tenemos algunos problemas sumamente importantes que se discuten hasta el día de hoy. ¿Prima la naturaleza o el proceso? ¿Abarca las mermas normales o abarca las mermas anormales? ¿Abarca el costo computable o no abarca el costo computable? Estimados señores, las discusiones sobre este tema fueron realmente importantes y relevantes. ¿Cómo es esto, Lucho? Bien, fíjense lo siguiente. Vamos a retroceder acá. Me voy a centrar en uno de ellos únicamente. Vamos a ver acá. Escojamos un rectángulo. Me voy a situar sobre esta parte de acá. Mermas normales y anormales. Estimados amigos, cuando uno tiene una merma normal, lo que hace es una disminución de la cantidad y el costo relacionado con esa cantidad es asumido por las unidades que todavía quedan en el proceso. Es decir, no hay una afectación inmediata a resultados. En cambio, cuando una merma normal, se saca la cantidad, se saca el costo y afecta resultados. La norma tributaria no ha mencionado habla de manera genérica, sin embargo, dado de que su posición en la norma es en el capítulo 6, es decir, de la renta neta, después de haber determinado la renta bruta, porque la renta bruta se determina en el capítulo 5 y no hay limitación sobre ella, podríamos entender que en este caso en específico, haciendo una rigurosa lectura de la norma,
y compaginando todo, que las mermas a las que se refiere el impuesto a la renta son las mermas anormales. Sin embargo, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado en muchos casos sobre mermas en el proceso productivo, con lo cual el tribunal está entendiendo que las mermas, que son gastos que están en el capítulo 6 de renta, también comprenden las mermas en el proceso productivo. Tema interesantísimo, porque la norma reglamentaria señala que solo puede limitar aquello que está en la ley, y en la ley señala específicamente que es un gasto. Tema interesantísimo y no costo. Por lo tanto, discusión para el futuro con respecto a este tema, y no ha cambiado en esta norma. En donde sí hay cambios, en el procedimiento de probanza. El procedimiento de probanza con respecto, para ver si existe la merma o si existe el desmedro, con respecto a la merma no ha cambiado y debió haber cambiado. Yo hice hace menos de 4 semanas atrás un pequeño relevamiento. No voy a decir que es una pequeña investigación, porque de repente el término es demasiado grande, pero sí voy a decir un pequeño relevamiento de aproximadamente 50 resoluciones del Tribunal Fiscal que tratan sobre el tema de merma, del informe de merma, y puedo decirle que aproximadamente un 80% de los informes de merma, hasta un poquito más diría, son desconocidos por el Tribunal Fiscal cuando se le presenta el informe técnico. Entonces, señores, el informe técnico, la forma de probarse la merma no ha cambiado, pero debió haber cambiado, porque la mayoría de los informes que son discutidos en el Tribunal Fiscal son descartados por el mismo, porque el Tribunal Fiscal considera que no ha cumplido con los requisitos. Entonces, uno de los temas más importantes a saber es, oye, Lucho, entonces, ¿qué requisitos me pide el tribunal que tenga un informe de merma? Y acá el tema cambia de manera espectacular y va a depender en muchos casos de cómo lean tu informe. Yo quiero pasar esta diapositiva e ir en esta diapositiva de a continuación, porque necesito que usted me ayude a leer esta parte de acá, y de esa manera podamos nosotros seguir más fácilmente. ¿A qué me refiero? Fíjense en lo siguiente. En esta parte de acá, el Tribunal Fiscal me dice lo siguiente: un informe de mermas debe tener, entre otros, ojo, apunte bien, debe tener, entre otros, el origen de la merma, la calificación de ese suceso como merma, conceptualmente hablando, y si se encuentra dentro de los márgenes normales a la actividad realizada. Señores, ese punto en específico, usted se lo pregunta a la mayor parte de los ingenieros que te hacen el informe de mermas, y la mayor parte de los ingenieros del informe de mermas dicen, ¿y yo cómo voy a saber lo que ocurre en toda la actividad? Sin embargo, el tribunal lo pide. Ojo, otro tema interesante es la metodología empleada y las pruebas realizadas. Entonces, no solamente interesa que sepas el origen, la calificación, que se encuentre entre los márgenes normales, sino que importa que se encuentre entre los márgenes normales, y esa es la parte más difícil para, alguna vez he tenido que participar ayudando a las personas a revisar un informe de merma. Y yo lo que le decía al ingeniero, que era de una universidad prestigiosa, además, decía, oye, encuéntrame la actividad, ¿cuánto es el margen? Pero me dice, tendría que estudiar todo el sector y tú no me estás pagando por un solo estudio. Cierto, pero tú tienes que darme la referencia como técnico. Entonces, señores, tengan cuidado. Otro tema importantísimo que suele ser utilizado para descartar los informes de merma es la metodología empleada y las pruebas realizadas. Ojo con este tema, porque es sumamente importante que le presten atención en el momento en el cual ustedes están revisando un tema de estudios de merma. Realizado de periodos anteriores al periodo de fiscalización, yo puedo hacer el estudio de merma hoy día y puede salir para años anteriores, sí, si es que se justifica debidamente, ojo, debidamente, que ese informe de ahí es aplicable a ejercicios anteriores y que no hubieron cambios importantes. Eso suele ser posible. Lo que no es posible es decir que con un informe hoy día puedo justificar mermas del futuro. Bien, señores, en el procedimiento de desmedro sí ha habido cambios significativos. Disculpen ustedes. Anteriormente, en el informe de desmedro, uno de los cambios más importantes era que yo tenía que pasarle con 6 días de anticipación a la SUNAT y decirle, oye, SUNAT, dentro de 6 días yo voy a proceder a hacer la destrucción. Ahora no, la norma me dice, Lucho, no te preocupes, no son 6 días, son solamente 2 días hábiles.
Esto, sin duda, permite una mayor agilidad a los contribuyentes que requieran hacer resoluciones de manera mucho más rápida, no tener que pasar con 6 días de anticipación, pueden hacerlo solamente con 2, pero la contraparte de la norma es que a la administración tributaria le va a dar muy poco tiempo, así, muy poco tiempo, si quiere ir a presenciar la destrucción de estos bienes. Y eso sí es preocupante. Lucho, ¿y por qué es preocupante? Porque si no existe la posibilidad de que la administración revise o asista de manera efectiva, lo que va a suceder es que los malos contribuyentes, no los buenos, los malos contribuyentes van a tener una puerta abierta a hacer destrucciones que posiblemente sean inexistentes. Ajá. Antes, una de las consultas que solía llegarme era, oye, Lucho, necesito destruir 3 o 4 cosas que no valen más de 2.000 soles, pero llamar al notario significa para que esté un día, porque lo tengo que destruir en un sitio especial, necesito pagarle a él más o menos 500, 700 soles por toda su actuación. Para los 2.000 que esto vale, yo no tengo ningún sentido de gastar esta plata. Entonces, uno tenía que decirle, bueno, si lo vamos a destruir, prueba ante notario, si no, olvídate del gasto. Entonces ellos decían, va a gastarme 700 en el notario y perder 600 en el gasto, ¿sabes qué? No cumplo con el requisito. Entonces, acá hay un tema interesante, la norma actual ha establecido que para destrucciones de menos de 10 UITs, hasta menos de 10 UIT, Lucho, entonces puede hacer 8, no, 10 UIT en el año, como máximo, total, ¿ya? Para eso de ahí, tú no necesitas llamar al notario, tú necesitas solamente preparar un informe técnico. Y acá, estimados amigos, sí hay un tema que me preocupa de sobremanera, y es que este informe que te piden preparar, que no necesitas ya el notario para estudiar, mientras no sumes más de 10 UIT, este informe de acá requiere que uno sustente, y acá sí yo quedo preocupado por esta línea de acá. Fíjense, el motivo de la instrucción y sustento técnico que acredite la calidad inutilizable de las existencias. Señores, cuando yo presente este tema a SUNAT, posiblemente voy a tener discusiones de nunca acabar. Esperemos que no sean muy rígidos en pedir el sustento de este motivo técnico de la destrucción. Ahora, ¿el procedimiento en qué consiste? Aún siendo menos de 10 UIT, igual tengo que comunicarse en los 2 días hábiles, tengo que preparar el informe y además presentarlo con 5 días hábiles posteriores a la realización del mismo. Entonces, señores, eso ha agilizado, me parece loable, pero tengo la ligera impresión que va a generar una serie de discusiones tributarias con respecto al mismo. Bien, estimados amigos, vamos a avanzar una diapositiva y en esta diapositiva de acá viene todo el tema de los procedimientos transitorios. Esta norma fue dada en abril y ya había pasado cierta parte de la pandemia. Si ustedes se fijan acá, hasta el 16 de marzo, en esta línea de acá del tiempo, acá, este es el 16 de marzo, y me acuerdo bien porque es el santo de mi señora, justo ahí empezó el confinamiento de las personas, ya no el confinamiento social, y en esta línea de acá, entre el 16 y el 21 de marzo, que no existía ninguna norma, había la imposibilidad de llamar a los notarios, porque los notarios no iban a atender por nada, y además había un tema sumamente dificultoso, tampoco iban a ir a la administración tributaria. Entonces, lo que ha hecho la norma es decir, hoy entre el 16 y el 21, lo que tú vas a hacer es simplemente comunicarme. El plazo para comunicar ya pasó porque era hasta el 5º día hábil de agosto. Del 21 hacia adelante se acredita con informe, ¿no? Se acredita con informe y con una comunicación previa. Y después del 31 de julio ya vamos a hacer procedimiento de las primeras 10 UIT solo con informe y después ya con notario. Interesante porque en este año tenemos una superposición de procedimientos dentro del mismo ejercicio. Conclusión de este tema, han habido cosas que debieron haberse introducido en el cambio normativo, como por ejemplo una mejora en los conceptos, que no lo ha habido, y afinar el concepto de lo que se requiere como informe para que sea deducible, que las mermas, que no ha habido. Y lo que sí ha habido es una disminución de formalidades en los desmedros, porque han pasado de 6 a 2 días, y porque eventualmente en menos de 10 UIT puedo sustentarlo con informe, que nos va a permitir cierta facilidad
en la sustentación de estos gastos. En el caso del régimen especial de depreciación, si se acuerdan ustedes qué cosa es lo que yo presenté al inicio, yo les dije, ojo, la idea de un régimen especial de depreciación es que usted se anime como empresario a comprar bienes. Entonces, Lucho, ¿y por qué eso yo me animaría? Porque obviamente lo que va a suceder es lo siguiente, yo me animo y lo que va a tener de ustedes una tasa de depreciación mayor que le va a disminuir el impuesto a la renta y que por lo tanto le va a permitir un menor pago de impuestos. Permitirle un menor pago de impuestos lo que va a generar en ustedes es que va a tener más flujo para ustedes y eso es lo que anteriormente conocíamos como escudo fiscal. ¿Se acuerdan de cuando veíamos finanzas, escudo fiscal de depreciación? Este régimen especial de depreciación tenía esa finalidad, generar un mayor escudo fiscal, de tal manera que las empresas se animaran a hacer inversiones. El espíritu de la norma es buena. Les comento algunos temas y luego sobre la aplicación de la norma y luego vamos viendo los problemas que esta norma no ha cuidado o no ha sido cuidadoso. En el caso de edificios y construcciones, para edificios y construcciones, acuérdense que esos tienen en el impuesto a la renta una tasa del 5% y nos ha dicho lo siguiente, ojo, siempre acá hay que fijarnos y esto tienen que estar sumamente atentos, siempre a partir del ejercicio gravable 2021, ¿ya? Tanto para edificios y construcciones como para otros bienes, siempre la depreciación del ejercicio 2021 va a ser modificada. En el caso de edificios y construcciones va a ser modificada, de 5 va a pasar a 20, siempre y cuando cumpla dos condiciones. ¿Cuál es esa? Que el bien se haya comenzado a construir a partir del 1 de enero del año 2020 y que hasta el 31 de diciembre del año 2022 ya hubiera por lo menos un 80% de avance del edificio. Lucho, pero esto es para los que construyen. ¿Y qué pasa para los que adquieren? Los que adquieren también, los que vayan a adquirir inmuebles, podría ser una oficina, podríamos decidir cambiar, por ejemplo, de oficina, todos ellos, todos los que adquiramos oficinas, por ejemplo, y cualquier otro inmueble dedicado a las empresas, durante los años 2020, 21 y 22, ojo, para edificios y construcciones, apréndanse bien esto, comienza la depreciación nueva en el 21 y puede ser 20, 21 y 22 la adquisición o la construcción. Entonces, para ellos también va a alcanzar la tasa del 20%, tema interesantísimo. En cambio, para los otros bienes, esos que están en la tabla, acá hay un tema temporal, va a comenzar también en el 2021 el uso de la mayor depreciación, pero a diferencia del caso anterior, donde me permitían 2020, 2021 y 2022, en este caso en específico, solo me permiten la adquisición en el 20 y el 21. En estos casos, por ejemplo, los equipos de procesamiento de datos van a aumentar de 25 a 50, lo cual es realmente importante. Las maquinarias de equipo van a pasar de 10 a 20, va a permitir un escudo muy fuerte. Los vehículos de transporte con la tecnología euro van a pasar al 33% y los híbridos van a pasar al 50%. Señores, también los establecimientos de hospedaje tienen para sus vehículos un 33% que está aumentando de depreciación. Pero ojo, acá viene el tema. El tema que es el relevante es el siguiente. La norma me hace cuidar una serie de temas. Por ejemplo, la depreciación va a ser en línea recta para edificios y construcciones, ya lo era, no tengo ningún problema. Tratando de aquellas que empiecen en el ejercicio 2020 a depreciarse, cambiarán en el 2021. Hasta ahí, Lucho, me parece bastante razonable, sí, pero lo no razonable, lo que me genera problema es esta parte de acá. Otras disposiciones. Y la que me genera el mayor problema, lo otro es trabajo, ahorita les voy a decir cuál es lo que me genera mayor problema. Esta disposición de acá, esta disposición que estoy poniéndolo ahorita en el círculo. ¿Por qué me genera mayor problema, Lucho? Por una razón sencilla. Me dice que le es aplicable las normas del reglamento. Lucho, ¿y eso por qué sería problema? Acuérdense cuál era la intención. La intención de todo esto es lo siguiente. La intención es que yo compre activos y de esa manera me haga un mayor escudo fiscal. Pero señores, si yo, escuchen bien, si yo hago eso y tengo que, para hacer uso de ese escudo fiscal, registrar la depreciación,
porque esa es la norma reglamentaria que me pide que registre la depreciación para ser deducible la de los otros bienes, obviamente, no la de edificio y construcciones, la de los otros bienes. Entonces, lo que yo estoy tratando de ver es lo siguiente. Si para hacerme uso de ese escudo fiscal lo tengo que registrar, voy a tener un estado financiero muy malo, porque imagínense que voy a aumentar mis tasas de depreciación para poder hacerme del escudo, y eso va a matar mi utilidad. Entonces, en vez de ayudarme cuando quiera ir a los bancos no me van a dar ningún crédito. ¿Por qué? Porque obviamente mi utilidad para hacer uso de ese escudo fiscal le he tenido que modificar. Aparte que en este caso en específico no ameritaría esa limitación. Esperamos que hasta fin de año, ojalá lo escuchen en algún momento, que salga una norma, un decreto supremo que nos diga, oye, no es necesario contabilizar esta depreciación que es de beneficio. Esperemos que eso sea para no malograr los estados financieros de aquellos que quieran seguir el beneficio dado por el legislador. Ojo, estos los que están en el cuadro celeste es ya chamba para nosotros los contadores, y la chamba para los contadores es, señores, estas depreciaciones especiales hay que controlarlas en cuentas contables de control especial y hay que mantenerlas diferenciadas en el registro de activos fijos. Para eso nosotros los contadores sabemos hacer nuestro trabajo, solo que como siempre cada reforma nos viene con un trabajo adicional, pero ese es un poco a lo que estamos nosotros preparados para hacer frente. Señores, el tema de los pagos a cuenta en general estaba dentro de la política de proveerle mayor liquidez a las empresas. Y acá básicamente comprende entre los pagos de abril a julio del ejercicio 2020, casi ya estamos terminando con este beneficio, y acá era un tema interesante, era el comparar los ingresos en cada uno de los meses, y acá han habido muchas preguntas con el tema de la comparación de los ingresos, porque muchos decían a qué ingresos se refiere, y básicamente los ingresos a los que se refiere son aquellos obtenidos por la empresa en el desarrollo de sus actividades. Obviamente para este cálculo no entra la diferencia de cambio tampoco. Ahora, la determinación sí tuvo una matemática diferente, la determinación sí tuvo una forma de calcular, porque ahí había que determinar cuál era la base. Entonces, si el ingreso neto de abril de 2019 fue de 1.300, en este ejemplo, y el ingreso de abril de 2020 fue de 1.000, ¿qué porcentaje de disminución existe? La disminución, sin duda, es 301, pero el porcentaje va a depender de qué base lo use. Puede ser un porcentaje de 30.1 si divido 301 entre 1.000, o puede ser de 23.15 si divido los 301 entre 1.300. En este caso, la base que se toma es el 2019. Cuidado con eso, porque eventualmente podrías estar pensando que tienes un beneficio cuando no lo tienes, si la base es de esa manera. Para aquellos de más de 30 le dijeron suspende los pagos a cuenta, hasta 30 le dijeron aplica un factor de 58,6, y los que no han disminuido realiza pagos a cuenta normal. Entonces, estimados amigos, esto ha sido interesante para verlo. Sin embargo, la norma se puso en algunos casos que son sumamente interesantes. ¿Qué pasa si en abril del año 2019 no tengo ingreso? Lo que te dice la norma, toma el mayor del año. Y luego viene otros casos, ¿no? De no haber obtenido ingresos de ningún mes del ejercicio horario anterior, escoge el mayor entre los meses de enero a febrero del año 2020. Entonces, tema interesante, porque la norma misma quiso señalar qué pasaba cuando eventualmente no tuvieras base del año pasado. También a un tema que era importantísimo, que gracias a Dios lo consideraron, y es el siguiente, lo consideran de una manera bien interesante, ¿ya? Porque si uno lo lee, lo agarra desprevenido fácilmente, y en realidad lo que quiso, la norma dijo, no es de aplicación lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 85 de la ley, así que había que ir a buscar el párrafo 85, y el párrafo 85 de esta parte de la ley te decía que para usar los acápites 1 y 2, o sea, sobre la posibilidad de cambiar estos pagos a cuenta, decía los contribuyentes deben estar pendientes, no deben tener deuda pendiente de los pagos a cuenta. Entonces, si justamente estábamos en pandemia, todos íbamos a tener pagos pendientes de los pagos a cuenta. Entonces, lo que dijo esta norma es levanta esa restricción para que te puedas acoger aun cuando tengas pagos pendientes del impuesto a la renta. Bien, con respecto al arrastre de pérdidas,
acá ha habido un error interesante, creo, de técnica legislativa. Como ustedes recordarán, la renta, ¿cómo se llama esto? No siempre es positiva, podríamos generar pérdida, y al generar pérdida solamente es compensable la pérdida con la renta neta de tercera categoría, la renta peruana. Y acá tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema A, que nos permite en 4 ejercicios inmediatos posteriores, y el sistema B, que acuérdense que solo me permite el 50% y ya no tiene límite temporal. En este sistema A, de los 4 ejercicios inmediatos posteriores, ¿ya? Normalmente se empieza contando por la más antigua. Pero ¿qué ha pasado, estimados amigos? En el año 2020 voy a obtener una pérdida espectacular. Entonces, la norma modificada dijo lo siguiente: si voy a obtener una pérdida espectacular en el año 2020, entonces debo hacer algo por la pérdida del año 2020. Y así lo hizo, dijo: todos aquellos que hubiesen optado por el sistema A y que hubieran obtenido pérdida, van a tener, señores, ojo con este tema, ya no voy a tener 4 años, voy a tener 5 años inmediatos posteriores contados a partir del año 2021. Estimados amigos, no dijo nada sobre qué pasaba con aquellas que yo venía contando. Para ellos las pérdidas se inventaron en el año 2020. Esto tiene que ser de todas maneras reglamentado, porque si no lo que va a generar es que va a cambiar el orden de prelación de las pérdidas y voy a terminar perdiendo el arrastre de otros años. Ojalá sea modificado, sea reglamentado esto de una manera un poco más razonable como está al día de hoy. En el sistema B sí no ha habido problema, porque ahí puedes ir avanzando, solo que hasta el 50% del monto. Ahora, hay un tema importante acá, que es el siguiente. Oye, ¿cuándo es la oportunidad de elección? Acuérdense que la oportunidad de elección es en la declaración jurada, y si no eliges, te eligen de manera inmediata el sistema A, con lo cual eventualmente te mandan a este sistema donde te dan los 5 años adicionales. Bien, Sandra, espero haber sido exacto en el tema, y ahora sí, quedo para las preguntas, quedo para conversar en lo que se pueda, porque a mí me han dicho hoy día que tengo que terminar a las 9 de la noche, así que adelante, estimados amigos, para las preguntas en esta exposición que he tratado de hacer lo más didáctico y lo más rápido posible. Adelante, amigos. Felipe, un gusto conversar contigo. Gracias, Luis. Realmente una brillante exposición. Ha sido bastante didáctico, bien práctico, y realmente estamos muy contentos porque has tocado temas que son realmente de carácter sustancial, temas de fondo, aun cuando el público está bastante interesado por algunos aspectos formales, ¿no?, que vienen ocurriendo, por ejemplo, en provincias. Hay regiones donde ya la SUNAT ha comenzado con la fiscalización, cuando seguimos todavía en pandemia, ¿no?, en estado de emergencia. Entonces, estos, no sé si Luis podría afectar al contribuyente si no lo cumple, porque de un lado la emergencia en algunas provincias continúa, sin embargo ya la SUNAT estaba iniciando con la fiscalización, ¿no? Entonces, esto ha quedado un poco ahí, ¿no? Y realmente hay muchas preguntas, muchas inquietudes de los colegas de cómo va a resolverse este problema, ¿no? Otro tema muy interesante que merece comentario es respecto a los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Luis, ¿qué te parece? Mira, el gobierno ha modificado los pagos a cuenta de abril a julio, ¿no? Pero teniendo en cuenta las pérdidas ocasionales que tendrían las empresas. Pero hay empresas que realmente están teniendo pérdidas desde enero. Son empresas nuevas, por ejemplo, inversionistas nuevos, por lo cual estas empresas ya están efectuando pagos del ITAM, ¿no?, que es otra forma de pago a cuenta del impuesto a la renta.
Y respecto al ITAM, el gobierno no ha mencionado nada, es decir, aun cuando yo tenga pérdida, tengo que pagar el ITAM, ¿no? Que es el 0.4 de todo mi activo neto. Y realmente esto afecta a la liquidez de la empresa, porque si no tiene liquidez, ¿cómo va a pagar? Si bien suspende, paga esa cuenta de renta, pero no suspende ITAM. Este es otro tema que hacía inquietud muchos colegas, sería bueno que lo comentes, Luis. Perfecto. Felipe, comenzamos ahorita a explicarlo. Vamos de nuevo. Primer tema de fiscalización, si es que la memoria, y he logrado apuntar bien. Vamos a ver. En esta línea, el tema de la fiscalización, en la medida que el área geográfica siga sometida a un confinamiento, no va a poder ser atendida. Entonces, en esos casos, lo recomendable, Felipe, es pedir prórroga por las dificultades en la atención. Yo sé que en muchos sitios han comenzado ya a fiscalizar, más aún, yo tengo varias fiscalizaciones en trámite, pero sin duda la administración está haciendo en esta etapa, por lo menos es la experiencia que he tenido, está siendo muy condescendiente con los plazos porque está entendiendo las dificultades que tienen las empresas en la atención de la fiscalización. Sin embargo, en la medida que puedan realizar las actividades normales, ellos tampoco ya pueden suspender indefinidamente. Ahora, lo ideal es pedir un plazo más o menos razonable, de tal manera que la administración lo pueda conceder. Con respecto a los pagos del ITAM, creo que ese fue uno de los errores más importantes de esta política. Debió haberse generado una suspensión de los mismos. Me parece que fue un error importante no haber considerado dentro del paquete una suspensión de pagos del ITAM. Me parece que eso fue un clamor que debió haberse visto y establecido. ¿Te perdí el audio, Felipe? A ver, hay una pregunta del público. Dice la señorita Silvia Abarca: buenas noches, doctor. Sobre la destrucción de desmedros, su tratamiento contable y tributario, si es menor de 10 UIT, ¿asistirá algún personal de SUNAT para verificar la destrucción? Gracias. Bueno, el tema va en la siguiente línea. Lo que te dice la norma es que ya no tienes que llamar al notario para la destrucción, pero siempre tienes que comunicar a la SUNAT con 2 días de anticipación. Ojo, que ellos decidan a ir para una destrucción de 10 UIT con 2 días de anticipación, yo casi podría decirte que en el 99.9% de los casos no vas a tener presencia física de la administración. ¿Y por qué, Lucho, casi aseguras eso? Fíjate lo siguiente, en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal sobre los días, cómo se cuentan estos 2 días, es el siguiente. Imaginemos que hoy estamos martes, ¿verdad? Si hoy día a las 3 de la tarde yo presenté el documento de destrucción, hoy día se cuenta como primer día, el día de mañana como segundo y al tercero yo puedo destruir. Entonces, imagínate que hoy día he entrado a las 3 de la tarde. Mientras llega a mesa de partes general, ya terminó el día. A la mañana siguiente pasa a mesa de partes al área respectiva, y mientras el gerente, el jefe de fiscalización lo lee, cuando quiera programar, usted ya está destruyendo la mercadería. Entonces, señores, va a ser muy difícil, muy, muy difícil que la administración con 2 días aparezca. Y encima, si es una destrucción de menos 10 UIT, no creo que vaya a ir en ningún caso. Adelante, Felipe. Yo creo que este cambio en desmedros va a ser aprovechado por malos contribuyentes, como ha señalado, ¿no? Porque como no va a ir la SUNAT, fácil pueden ellos aprovechar este escenario, ¿no? Para poder reducir sus impuestos. Luis, hay otra pregunta.
completamente de acuerdo con esa observación que me dice. O sea, creo que esto va a generar en el tiempo una necesidad de un cambio en esta norma. No puede ser, o sea, hay que ver las dos caras de la moneda en una reforma. Y creo que esta vez se pusieron demasiado elásticos y esto sí podría dañar eventualmente la facilidad de control. Gracias. Adelante. Hay otra pregunta del señor Marco Argandoña Dueñas. Dice, una perspectiva macroeconómica para 2021 es procurar la racionalización de los tratamientos tributarios preferenciales. ¿Cómo afectará dicha política a las medianas y pequeñas empresas? Qué interesante. Sí, es cierto. Tenemos tratamientos tributarios preferenciales y especialmente tenemos uno para, bueno, no tenemos uno, tenemos varios para pequeñas empresas, ¿verdad? Yo creo que el tema ahora consiste en racionalizarlos de una manera lógica, de tal manera que las pequeñas empresas no salgan perjudicadas, pero que no se haga el control de las mismas. Lucho, pero el control de las mismas no es muy importante, son pequeñas, así que son modernos, no, es más amigos. La evasión fuerte termina en el mercado a través del aprovechamiento de los pequeños regímenes diferenciados. No hay régimen diferenciado que no genere una salida para una evasión significativa. Por ejemplo, solamente para decirlo de una manera un poco graciosa, ¿ustedes se acuerdan cuando todos los ingenieros eran red? ¿O todos los arquitectos o todos eran red? Y tenían como 5 o 6 redes, ¿para qué? Para pagar 1.5. Y el tema les generaba un escudo espectacular. Entonces, todo régimen diferenciado genera posibilidades de escape. Entonces, ojo, hay que crear sin duda un régimen promotor, pero tenemos que poner las seguridades y las llaves necesarias para que no se convierta en un vehículo de escape fiscal. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, el tiempo nos ha ganado, ya estamos con el tiempo, nos hemos excedido. Finalmente, a mí me queda simplemente felicitarte, Luis, por tu excelente exposición sobre el tema tributario, que no quisiera que sea la última, sino más bien el inicio de toda una labor que tenemos que realizar a nivel del Comité Técnico de Tributación. A nombre de este comité, las gracias, Luis, por la exposición en este marco del aniversario del Día del Contador. Así que agradecerle pues a la Junta de Decanos por haber programado este tipo de conferencias virtuales a la que ya nos estamos acostumbrando. Muy interesante, por cierto, porque nos permite, ¿no?, interactuar, trabajar, creo que a nivel nacional, totalmente vinculados con este quehacer nacional que a todos nos compromete. Gracias, Luis. Tu palabra final es, para terminar. Bien, bueno, de nuevo agradecer a la Junta, agradecerte a ti, Felipe, agradecer a Jorge, a Sandra por haber ayudado en este evento y sobre todo, saludos a todos los colegas por el Día del Contador, que pasemos un bonito aniversario capacitándonos constantemente en todos los eventos técnicos que exista, más aún ahora en época de pandemia donde hay que cuidarse. Bien, estimados amigos, ha sido un gusto, muchas gracias. Los dejo hasta otra oportunidad y Felipe, te tomo la palabra cuando tú me solicites, ahí estaré. Gracias, Luis, muchas gracias. Estaremos conversando próximamente. Bien, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias, colegas, por vuestra asistencia. Muchas gracias. Finalizamos con las conferencias del día. Gracias a todos por su asistencia y los esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde.